El texto base de la prédica de hoy es Marcos 1:38, donde dice: Él les dijo: vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. Este versículo nos habla de la misión de Jesús, del propósito de su venida. Luego, en el texto bíblico, veremos también que el Señor nos involucra en esta misión. Nos manda a participar activamente de esta misión. Marcos 1 comienza con el relato de Juan el Bautista, bautizando y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y en el mensaje de su predicación anuncia la pronta llegada del Salvador, del Cristo. Él decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista es el anuncio de la necesidad de un cambio trascendental y total en la vida de las personas. Pero solo era un anuncio. A pesar de esto, toda la gente de Judea y Jerusalén acudían a este varón para ser bautizados por él. Las personas deseaban un cambio y necesitaban un cambio. La experiencia de este cambio verdadero, real, concreto, solo se recibe con Jesús. Es por esto que Juan el Bautista marca claramente la diferencia entre él y Jesús, diciendo: yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de agua no era poca cosa para Juan el Bautista y para todos los que acudían a él en esos tiempos. El lavamiento era una ceremonia importante que habla de la pureza de vida. Los sacerdotes, antes de ingresar al lugar santo, celebraban un lavamiento. Pero este era, al final de cuentas, solo una sombra de lo verdadero, de lo real, de la limpieza verdadera que Dios prometió que daría a su pueblo. Juan dice: yo todavía soy parte de aquellos profetas que anuncia el cumplimiento de la promesa del Salvador que viene. Pero el cumplimiento ya está a la puerta. Ahora bien, si el bautismo de Juan, el del arrepentimiento en agua, el cual es un bautismo con un significado diferente al bautismo que hoy recibimos nosotros los cristianos. Si ese bautismo, el de Juan, era importante por simbolizar una promesa, ¿cuán importante será y valioso el cumplimiento de esa promesa? El anuncio del pronto cumplimiento de esta promesa es de mucha importancia. Ya estaba por cumplirse aquello que esperaron por cientos de años. Todos ellos guardaban en sus corazones la promesa hecha por el Señor en el capítulo 2 de Joel, donde dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Juan el Bautista está anunciando que Jesús hará realidad esta promesa. Y de manera maravillosa, la siguiente escena se nos muestra en Marcos 1, es la del Señor Jesús dejándose bautizar, mientras que el Espíritu Santo se manifiesta sobrenaturalmente, así como también Dios el Padre. En Marcos 1, 10 al 11 dice: en cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús es quien derrama el Espíritu Santo, en quien todo aquel que invoca su nombre es salvo. Juan dijo que vendrá alguien que bautice en el Espíritu Santo, y enseguida se nos muestra a Jesús,
que mientras es bautizado en agua, se manifiesta el Espíritu Santo de manera poderosa y también Dios el Padre. ¿Acaso este relato que leemos en Marcos 1 no te impulsa, no nos impulsa a reconocer a Jesús como el Rey Salvador? Después, en el versículo 15, se relata que Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Dice en el versículo 15, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el Evangelio. Juan proclamaba el bautismo de arrepentimiento. Luego, en su predicación, Jesús anuncia el arrepentimiento como una marca esencial para recibir el reino de Dios, así como de la necesidad de creer en el Evangelio. Desde el pecado de los primeros hombres hasta este momento, la relación con Dios estaba rota y el pueblo de Dios vivía bajo la promesa de una restauración, de la salvación. Jesús declara el cumplimiento de esta promesa de salvación para todo aquel que se arrepiente. O en otras palabras, para todo aquel que vuelve su vida a Dios. Este giro en la historia de la vida de cada uno de nosotros es de vital importancia y es trascendental, en el que implican cambios muy importantes. Uno, muy importante, es el de dejar de gobernar mi vida para que Cristo la gobierne. Estas no son solo palabras o una formalidad o una actitud. Es un estilo de vida permanente. Desde ese momento en adelante, vivir voluntariamente bajo la autoridad de Dios. Entendiendo lo que esto significa. Esta es la decisión más importante a tomar y a la vez es la mejor decisión que se puede tomar. Porque es para esto que fuimos hechos. Fuimos creados para glorificar a Dios, para vivir bajo el gobierno de Dios. El arrepentimiento es el resultado de conocer la verdad de quién es Dios. Dios es perfectamente santo y es glorioso. Y el arrepentimiento también es el resultado de reconocer cómo somos nosotros. Nosotros somos pecadores y llenos de inmundicia. El Espíritu Santo actúa en nosotros haciéndonos entrar en cuenta y ver la verdad de nuestra condición. Por el testimonio de muchos puedo entender que hay eventos en la vida como la enfermedad, problemas, un accidente, la bancarrota, experiencias que ayudó a muchos a darse cuenta de lo vulnerables y malvados que somos. Así como también, luego de entender el Evangelio, llegamos a darnos cuenta de cuánto necesitamos de Jesucristo. Y como resultado, pasamos a reconocerle como el Señor. Es desde ese momento que pasamos a seguir este estilo de vida. Es bajo este mensaje, el llamado al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, que Jesús llama a sus discípulos, dándoles un propósito mayor que el que hasta ese momento tenían Simón, Pedro y Andrés. Ellos eran pescadores. Su propósito era el de buscar satisfacer sus necesidades, llenar sus estómagos, algo que todos buscamos y a lo que todos, de manera natural, nos dedicamos. Nuestro Señor les da un propósito mayor cuando les dice en el versículo 17 del texto de Marcos 1, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Con estas palabras, Jesús les está diciendo que les hará participar de su misión, de su labor que es la de rescatar la vida perdida de las personas, que dejarán de esforzarse para sobrevivir y que tendrán vida abundante en lugar de ello y se esforzarán para que otros también la tengan. Serán usados por Dios para que muchos otros reciban la salvación. Qué experiencia tan maravillosa y tremenda de convertirse en testigos del obrar sobrenatural
de Dios. Entonces, el arrepentirse para volverse a Dios y creer el Evangelio es el inicio. Es un gran inicio para que a partir de ese momento uno viva en salvación, en una vida nueva. Pero no solo eso, no es solo ser librados de la condenación y de una vida vacía, es recibir una limpieza completa. Pero no es solo esto tampoco, es más aún, es ser hechos participantes de la misión de Jesús para salvar, para que Él salve a otras personas, a muchas personas. Esta experiencia de ver cómo es que Dios salva a muchas personas y tú participando como anunciante del Evangelio, esta experiencia es maravillosa. Luego, Pedro y Andrés son testigos de cómo Jesús llama a otros. Por ejemplo, están a Jacobo y a Juan, quienes también comenzaron a seguir a Jesús. Fueron los oyentes en primera fila de las enseñanzas de Jesús y veían cómo es que la gente se admiraba de sus enseñanzas con autoridad. Vieron cómo es que reprende a un espíritu inmundo Jesús hablando con tremenda autoridad. Vieron cómo es que por estas cosas la fama de Jesús se difundió por toda Galilea. Luego, Pedro es testigo junto a sus compañeros de cómo es que sana a su suegra y a muchos enfermos más y libera a endemoniados. Estos eventos, relatados en Marcos 1, tan extraordinarios, son el contexto, son el antecedente de lo que se dice en Marcos 1, 35 al 39, donde Jesús por la madrugada se va a un lugar apartado, a solas, para orar a Dios el Padre. Luego, Pedro, al ver que llegó mucha gente buscando a Jesús, fue a buscar a Jesús para decirle lo que ocurría. Que toda la gente de ese lugar ya sabía de él. Pedro le dijo, todos te están buscando, pero la misión de nuestro Señor no era quedarse allí. La misión de Jesús no era que solo esta gente le conozca. Y es así como nuestro Señor responde en el versículo 38. Vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. La misión de Jesús es dar a conocer a toda persona la noticia de salvación. Ese mensaje que explica cómo recibir la salvación de Dios, el arrepentimiento de vida, lo cual es el cambio de vida hacia Dios para seguir el gobierno de Cristo, recibiendo así su salvación. Jesús hacía este anuncio del Evangelio en cada paso que daba, de diferentes formas, mientras que cada uno de esos pasos le dirigían a la cruz. Le llevaban a aquel momento en el que se entregaba para dar su vida para que nosotros tengamos vida. La misión de Cristo es la de salvarnos. Él se hizo hombre con ese propósito. Él vivió entre nosotros y anunció el mensaje que nos da a conocer este mensaje de salvación. Él fue a la cruz para hacerlo realidad. Y ahora nos acompaña a todos sus seguidores, a todos los cristianos verdaderos, mientras anunciamos este mensaje de salvación. Y también mientras enseñamos a obedecer a Jesús, a aquellos que respondieron sí, dijeron sí a este mensaje del Evangelio. Nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, fuimos enviados para continuar con la misión de Jesús nuestro Señor. Jesús nos lo aclara esto en Juan 20, 21, donde dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, no podemos preguntarnos si es que es voluntad de Dios que hable del Evangelio. No podemos preguntarnos tampoco si es que Dios quiere que te involucres en la misión de Cristo. Está claro que no solo lo quiere, Jesús te ordena que lo hagas. Hay formas diferentes y es de acuerdo a los dones y talentos que te dio, de acuerdo a las destrezas que estés desarrollando, de acuerdo a cómo te encuentras
y las posibilidades que tienes, pero Dios te ordena que lo hagas, a que te unas a la misión de Jesús y digas como Él lo dijo, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. O en otras palabras, iré a las personas para hablarles de Cristo, porque para esto existo. ¿Lo harás? ¿Hablarás a las personas de tu alrededor acerca de Cristo? ¿Vas a orar por la obra en medio de las comunidades Yanechas, por ejemplo, para que conozcan y crezcan en la palabra de Jesucristo? ¿Orarás por los misioneros para que siempre tengan los recursos para seguir con la obra? ¿Orarás por la iglesia a la que perteneces y a otras iglesias locales para que tengamos los recursos para continuar activamente en esta misión de anunciar el evangelio para que las personas conozcan a Cristo? ¿Participarás activamente en lo que hace la iglesia en aras de seguir cumpliendo esta misión? Yo confío en que sí lo harás, porque amas a tu prójimo. Y lo mejor que se le puede dar en este amor es el evangelio para su salvación, para que tenga vida eterna. ¿Qué mejor que esto?